Continuamos con nuestra clase de lipio número 5. Vamos a disertar hoy, sobre las lipoproteínas. Estas lipoproteínas son moléculas, como su nombre lo indica, compuestas por lípidos y proteínas. Tienen una capa sencilla de lípido, como ustedes miran acá. Esta es una proteína en términos generales. Y a su vez, esa capa sencilla de lípido contiene, desde el punto de vista lipídico, colesterol libre que está unido a la membrana y tiene colesterol esterificado, triglicéridos en su interior, dependiendo de lo que tiene. Adicionalmente, como parte de ello, contienen las denominadas apoproteínas, que son los que le permiten dar la solubilidad a la lipoproteína, que es una molécula transportadora. Esta, por ejemplo, tiene apoproteína, ApoC, etc. Tienen entonces otras apoproteínas que son integrales a la membrana, pero las proteínas son los que le permiten dar esa característica de solubilidad, de poder transportar lípidos en sangre. Contienen en su interior triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, apoproteína, etc. Se clasifican en 4 grupos: los denominados kilomicrones, que ya veremos, la lipoproteína de muy baja densidad, very low density lipoprotein, lipoproteína de baja densidad, y lipoproteína de alta densidad, high density lipoprotein. Fíjense entonces, esta es la característica que tienen estas 4 lipoproteínas, y miremos el tamaño que tienen los kilomicrones en comparación con las otras. Si vemos acá, tiene un aumento de 60.000, perdón. Y fíjense, este tiene un aumento 3 veces. Estos aumentos, cuando vemos el tamaño de este kilomicrón en comparación con recuérdense que está aumentado 3 veces en relación con este. Es decir, si metemos esta lipoproteína kilomicrón acá, ocuparía todo el espacio. Esto significa que el mayor tamaño está en los kilomicrones. Miremos esto otro y podemos comparar. Estas son las lipoproteínas de muy baja densidad, estas son las lipoproteínas de baja densidad y estas son las lipoproteínas de alta densidad. Y el nombre de densidad significa el número, por supuesto, de partículas de moléculas que están en un espacio determinado. Obviamente la que tiene mayor densidad es la lipoproteína de alta densidad, mientras que la denominada kilomicrón es la que tiene menor densidad. Todas entonces poseen apoproteínas o proteínas que se denominan apoproteínas, además de la molécula que transportan. Veamos entonces acá la proporción que tienen de proteína, de fosfolípidos, de colesterol libre, de ésteres de colesterol y de triglicéridos que tienen cada una de estas moléculas. Vean entonces los kilomicrones, los comparamos, y la mayor proporción que tiene de kilomicrones es triglicéridos. Si comparamos con VLDL, vemos entonces que su mayor proporción de VLDL es 50, en un 50%, es una gran proporción, pero menor que los kilomicrones. Sin embargo, vea que tiene ésteres de colesterol y tiene fosfolípidos en su membrana, en 18, en comparación con kilomicrón. Veamos lipoproteína LDL o de baja densidad. Vean la proporción que tiene fosfolípidos, 20%, pero lo que más contiene son ésteres de colesterol. Y cuando miramos la lipoproteína de alta densidad, cuando está una lipoproteína naciente, o sea que no contiene en ese momento, o sea, está como una bolsita plegada, su mayor proporción es proteína y fosfolípido. Sin embargo, debo decir que esta lipoproteína de alta densidad, en la medida que va haciendo su función, se va llenando de colesterol y se va llenando de triglicéridos, y ellos hacen el papel de llevar ese colesterol que recolectan desde el tejido periférico y otras lipoproteínas, lo llevan al hígado, y por eso se dice que esta high density lipoproteína es la lipoproteína buena, o el colesterol que dicen bueno. El colesterol ni es bueno ni es malo, sencillamente que el transportador es el que hace el papel de llevarlo desde el tejido periférico hasta el hígado. En esta lámina podemos ver entonces la composición de la lipoproteína en el plasma, pero lo interesante aquí también es que vamos a ver las fuentes, el origen, donde se sintetizan, y las
los principales componentes y las apoproteínas que contienen. Fíjense entonces acá, estas son las apoproteínas que contienen, que vamos a ver, y después veremos su función y la fuente. Kilomicrones, recuérdense que hemos mencionado los kilomicrones, se originan en el intestino, transportan todo el contenido que nosotros tenemos de lípidos que recolectamos de la dieta, triglicéridos y también colesterol, también tiene colesterol, y sus apoproteínas son, fíjense, A1, A2, A4, la B48, y ese dato es importante, B48, porque la vamos a diferenciar de las otras que contienen B100. Tienen C1, C2, C3 y ApoE. Estas apoproteínas son importantes, esa A1, la ApoC3, ApoC2 que tiene. Y luego que estas proteínas han cumplido, estas lipoproteínas han cumplido parte de su función, se forman como kilomicrones remanentes, que finalmente van a ser tomados en el hígado, y en el hígado esos kilomicrones remanentes van a ser desensamblados y luego nuevamente reempaquetados en otro. Entonces esos kilomicrones remanentes, vean lo que contienen, tienen ApoB48 y ApoE. Esa ApoE es importante porque igual que la B48 le va a permitir su captación a nivel del hígado, porque tiene receptores específicos para captarlo. Ahora las VLDL se originan fundamentalmente en el hígado, son las lipoproteínas de alta densidad, contienen básicamente triglicéridos, pero también contienen colesterol, solo que la mayor proporción en este momento es triglicéridos. Tienen ApoB100, ApoC y ApoC1, C2 y C3. Ellas, en la medida que van entregando sus triglicéridos al tejido periférico y van recibiendo colesterol y triglicéridos, colesterol fundamentalmente esterificado de las HDL, se convierten entonces en IDL. En estas IDL, el origen por supuesto es VLDL, porque las VLDL dan origen a las IDL y contienen una mayor proporción de colesterol. Contienen ApoB100, para que ustedes miren aquí, y ApoE, a diferencia de los kilomicrones que tienen ApoB48. Luego ellas se transforman en LDL. Las IDL se transforman en IDL o VLDL remanentes, que pueden ser captados por el hígado, y una gran proporción de ellas se transforman en LDL, de tal manera que el origen de las LDL es la VLDL. ¿Qué contienen? Básicamente contienen colesterol, eso que el colesterol esterificado, y su apoproteína importante es la ApoB100. Esta ApoB100 le permite a esta lipoproteína ser captada, porque tiene receptor en el tejido periférico, ser captada allí, y por supuesto una vez que es captada puede vaciar su contenido de colesterol al célula del tejido periférico. Luego tendríamos las HDL, lipoproteína de alta densidad, pues su origen no es muy bien conocido, pero se considera que puede ser originado en el hígado y en el intestino. HDL1 se sintetiza como una molécula naciente plegada que contiene fosfolípidos y algo de colesterol. Tiene entonces ApoE, ApoC, ApoA y ApoD, o sea, apoproteínas, pues. Ellas, en la medida que va tomando colesterol y luego va obteniendo ese colesterol y entrega los triglicéridos, se convierte en HDL2, el cual va a ser captado por el hígado para llevar todo ese contenido de colesterol que ha recolectado en el tejido periférico, que es importante. Ella después queda unos HDLs remanentes o HDL3, los cuales contienen las mismas apoproteínas que hemos mencionado, y parte de ellas también pueden ser captadas por el hígado. Otro elemento importante que permite transporte de ácidos grasos libres entre los tejidos y desde el estómago al resto de los tejidos es la albúmina. Entonces ella puede, su origen no es el tejido, el origen de los ácidos grasos es el estómago y el tejido periférico, pero la albúmina se sintetiza en el hígado, como hemos mencionado, que contiene ácidos grasos libres que son liberados por el tejido adiposo.
y llevado al resto de los tejidos que lo van a utilizar, músculo esquelético, músculo cardíaco. O ácidos grasos de cadena corta que son obtenidos de la digestión de esos triglicéridos de cadena corta a nivel del estómago y son transportados por el sistema porta hepático por la albúmina. Aquí en esta lámina vamos a mirar las apoproteínas y las funciones que tienen. Y ese dato es importante. Tenemos, fíjense, la ApoA1. ¿Cuál es la ApoA1? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Se encuentra asociado a las HDL, fundamentalmente a la HDL. ¿Qué hace? Activa la LK e interacciona con el receptor ABC transportador a nivel del hígado. ¿Qué hace esta ApoA1? Bueno, activa a la lecitina colesterol aciltransferasa. ¿Y qué hace la lecitina aciltransferasa? Es el que toma colesterol de otras lipoproteínas y del tejido periférico, lo esterifica, lo mete al interior de las HDL y luego las HDL la reparte a las otras lipoproteínas y también la lleva al hígado cuando se transforma en HDL2 y su remanente HDL3. Tenemos la ApoA2, no se conoce su función, igual la ApoA4 tampoco se conoce, están presentes en los kilomicrones, en las HDL. Las ApoB48 es la apoproteína marcadora de los kilomicrones. A veces un kilomicrón no es tan grande o tiene un tamaño disminuido y estamos en presencia también de una VLDL que a lo mejor sus tamaños son parecidos y la forma de distinguir entre una y otra es mirar su apoproteína. Los kilomicrones contienen ApoB48 mientras que los VLDL contienen ApoB100. Entonces ApoB100 se encuentra en las VLDL y en las LDL. Ese ApoB100 permite a las LDL unirse al receptor y descargar su contenido de colesterol, ya sea metiéndose en su interior, colesterol esterificado, o metiéndose la molécula completa por un proceso de endocitosis. Luego tenemos la ApoC1, no se conoce su función, pero sí conocemos la ApoC2, que se encuentra en los kilomicrones, en las VLDL y en las LHDL. ¿Qué hace? Activa a la lipoproteína lipasa. Y adelanto, esta enzima se encuentra en el endotelio de los tejidos donde va a actuar y su función básicamente es degradar triglicéridos, obtener, hidrolizar los ácidos grasos libres y meterlo al interior del tejido donde va a actuar. Por ejemplo, a nivel de corazón, a nivel de músculo esquelético, a nivel del tejido adiposo, existe la lipoproteína lipasa. Ella entonces hidroliza los triglicéridos de las lipoproteínas, en este caso de las VLDL, de los kilomicrones y de las HDL, que también contienen triglicéridos, lo hemos mencionado, y van descargándolo. Luego tenemos la ApoC3. Esa ApoC3 está presente en los kilomicrones, VLDL y LDL, HDL, perdón. ¿Qué hace? Inhiben a la lipoproteína lipasa, hace lo contrario de la ApoC2. Tenemos entonces la ApoD, no conocemos su función, está unida a las HDL, y la ApoE, que es muy importante, se encuentra asociado a los kilomicrones, a las VLDL y las HDL. Las HDL se le entrega a los kilomicrones, se le entrega a las VLDL. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Son el disparador del aclaramiento de las VLDL kilomicrones remanentes a nivel del hígado, porque ellos tienen un receptor que les permite unirse al hígado y rápidamente son tomadas en el hígado y permiten el aclaramiento de esas lipoproteínas de alta densidad y kilomicrones y también de las HDL. Luego miramos acá el destino de estas lipoproteínas, su interacción, qué es lo que hacen, pero veremos entonces a continuación cada uno de ellos. Lo importante es que miren entonces así sucintamente las grasas o los lípidos que son ingeridos, entran al tubo digestivo, son emulsificados por las sales biliares que están compuestas por colesterol, lo hemos mencionado en clases anteriores, y emulsifican la grasa. Actúan entonces el jugo pancreático, hidroliza, hace la digestión de esos lípidos. Los lípidos entonces son tomados, absorbidos en el intestino
son empaquetados en los kilomicrones y los kilomicrones van por el conducto torácico, conducto linfático, llega al torrente sanguíneo, empieza a repartir esos triglicéridos al tejido periférico por acción de la lipoproteína lipasa que hemos mencionado, lipoproteína lipasa. Y los remanentes y restos de kilomicrones son captados por el hígado. En el hígado se reempaquetan, se degradan y forman parte del pool de colesterol del hígado. En el hígado se forma una molécula que se denomina VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, que toma esos restos de colesterol, triglicéridos que han quedado en los kilomicrones, más lo que están sintetizándose endógenamente en el hígado, proveniente también de la dieta, proveniente de la digestión, proveniente entonces de la absorción de ácidos grasos y de azúcares, glucosa. Entonces ese exceso de elementos se empaquetan vueltos ya como triglicéridos, colesterol y ácidos grasos en las VLDL. Las VLDL entonces hacen su liberación del hígado y van al tejido periférico, al tejido adiposo, muscular, esquelético, etc. Y por acción de la lipoproteína lipasa se descargan. Ellos se convierten en IDL, IDL se convierten en LDL, y los IDL, que son los remanentes de las VLL, son captados en el hígado. Gran parte del IDL se convierten en LDL. Realmente de aquí la flechita debería ir hacia acá. Entonces se convierten en LDL. La LDL se diferencia de las IDL y de las VLDL, que es la orina, porque su contenido de colesterol es mucho mayor. Ellos ya han vaciado su contenido de triglicéridos y entonces ellos comienzan a repartir los triglicéridos al tejido periférico, y ahí va a actuar la ApoB100 para unirse al receptor, y actúa la LK o lecitin colesterol aciltransferasa plasmática, entrega, y los restos de IDL aquí, como ustedes miran acá, son captados por el hígado, y en el hígado los remanentes de ellos son tomados nuevamente y forman parte de ese pool de colesterol. Aquí entonces vemos lo que ha quedado, ¿verdad? Llega acá, los remanentes. Ahora, ellos entregan parte de su colesterol también ya esterificado a la HDL, y la HDL la llevan al hígado, como hemos mencionado, pero ya como colesterol esterificado, y ahí va a estar actuando la LK, lecitin colesterol aciltransferasa. Veamos entonces aquí el transporte de lipoproteína, que lo hemos mencionado a saciedad, y esto es para comparar lo que sería un plasma. Fíjense, antes y después de comida, que estaría en este caso lleno de grasa. Ahora hablemos del metabolismo de cada una de las lipoproteínas que hemos mencionado. En esta lámina ustedes pueden observar cómo es una lipoproteína, una sola capa de lípido y su contenido en el interior. Bueno, entonces veamos aquí lo que está pasando. En este caso de los kilomicrones, se sintetiza en el intestino, contiene su ApoB48, su ApoA1, triglicérido, colesterol. Pero para que pueda actuar y se pueda activar a la lipoproteína lipasa, requiere que las HDL, en este caso, le entrega ApoC y ApoE. La ApoC va a activar, ApoC2 va a activar la lipoproteína lipasa a esta enzima que tenemos acá, para que pueda descargar el contenido de triglicéridos, de ácidos grasos, al tejido periférico, o sea, ya sea al adipocito, al músculo esquelético, al músculo cardíaco, corazón, etc. Cerebro. Y la ApoE, que le va a permitir, una vez que haga su función, que se convierte en kilomicrones remanentes, van a ser captados por los receptores que tiene a nivel del hígado. Ahora, recordar que en las HDL existe una proteína transferidora de ésteres de colesterilo. ¿Qué hace ello? Las HDL toman, por acción de la LK, que es activado por la ApoA1, toman colesterol que está dentro de estos kilomicrones.
luego por acción de la LK lo esterifican y se lo regresan. De tal manera que ahora lo tienen esterificado y ellos pueden llevarlo al hígado de regreso, el colesterol esterificado. Vean aquí, entonces, tenemos los kilomicrones, otra figurita para mostrarlo, de lo que estamos diciendo. Y antes de que ellos sean tomados finalmente en el hígado, tenemos esta etapa que es interesante y quiero que tomen nota acá. Y es que el kilomicrón regresa, al igual que otras lipoproteínas, regresa la ApoC2, que es la activadora de la lipoproteína lipasa, a las HDL. No regresa la ApoE, porque la ApoE le permite ser captado a nivel hepático, pero la ApoC sí, ya no la requiere y la regresa. Veamos aquí entonces el origen de las VLDL. Las VLDL son sintetizadas a nivel del hígado. Fíjense, entonces se entregan al torrente sanguíneo. Una VLDL naciente tiene gran cantidad de triglicéridos y de colesterol no esterificado. ¿Qué va a pasar para que ella se pueda activar? Para que pueda entregar su contenido de triglicéridos. Bueno, tiene que recibir de la HDL, la ApoC y la ApoE. Y eso es lo que pasa. Se le entrega la ApoC, que va a activar a la lipoproteína lipasa para que pueda descargar nuevamente los triglicéridos. Y la ApoE para que ellos puedan ser captados finalmente en los receptores que están en el hígado. Fíjense, que pueden ser captados. Ahora, estas VLDL este colesterol que tiene libre, no esterificado, por la proteína transferidora de colesterol esterificado, primero son traídos de esta lipoproteína a la HDL. La HDL, por la acción de la LK, lecitina colesterol transferasa, las esterifica y se las regresa. Y a la vez, ellos le regresan también contenido de triglicéridos a las HDL, de VLDL a la HDL. Una vez que las VLDL han hecho su trabajo, han entregado los ácidos grasos, liberan glicerol, ellos se convierten entonces en IDL o VLDL remanente. Esa IDL se convierte en LDL y contienen la misma ApoB100 que contienen las VLDL. La diferencia es que este LDL contiene básicamente colesterol. Ese colesterol va a ser entregado al tejido periférico, mientras que la IDL contiene triglicéridos y también colesterol, y una parte de ella que no se convierte en LDL va a ser captada y llevada al hígado. Ahora las LDL entonces entregan su contenido de gran cantidad de colesterol al tejido periférico, y los remanentes de LDL son captados por ese receptor ApoB100 y ApoE en el tejido hepático. En el tejido periférico también actúan siendo captados, ya sea descargándose o haciéndose un proceso de endocitosis. Ellos también regresan posteriormente la ApoC, que ya no la necesita, los kilomicrones, la regresa a las HDL, que es lo que lo tiene. Entonces aquí vemos el metabolismo de las VLDL, que finalmente hemos dicho que se transforman en IDL y LDL. Entonces aquí vemos que se entrega lo que acabamos de ver y tenemos entonces la conversión. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, tienen un receptor en el tejido periférico, ya sea en los lípidos, en el adipocito, en el músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro, que le permite captarlo. Hay un proceso de captación por endocitosis, se toma todo su contenido y luego el resto de la membrana que contiene la LDL se regresa al exterior. El resto del receptor, pues contiene una molécula que se llama clatrina. Esta clatrina se regresa nuevamente al exterior de la membrana celular, lista para poder captar
a otro receptor de esa clatrina. Entonces este es el proceso de endocitosis. Se toma toda la molécula y la molécula clatrina más su receptor se regresa a la membrana, al exterior de la membrana, para poder captar otros LDL. El colesterol que entra al interior de la célula, por ejemplo un adipocito en este caso, se puede almacenar como el colesterol se almacena en el depósito de colesterol esterificado y no esterificado. Uno forman parte de la membrana. Ese colesterol, si es un órgano, por ejemplo, como las glándulas suprarrenales, que sintetizan hormonas, o el tejido sexual, por ejemplo, los ovarios, que sintetizan hormonas esteroideas, ellos sencillamente toman ese contenido de colesterol y lo pueden transformar en las hormonas, en lo que ellos realmente van a requerir. Aquí tenemos el metabolismo del HDL, que también lo hemos mencionado. Lo importante, y quiero que vean que fíjense que aquí las HDL1 es una molécula discoide aplanada que está de esta manera, una doble capa de lípido, pero obviamente en la medida que ellos van activando a la LK, que proviene del intestino delgado, esa LK, lecitincolesterol aciltransferasa, entonces ellos toman colesterol, lo esterifican y finalmente lo pueden llevar al tejido hepático, donde son aclarados o eliminados. Entonces la HDL2, fíjense, si seguimos la ruta K, tenemos la HDL que se transforma en HDL3 remanente, tiene gran cantidad de éster de colesterol, tienen ácidos grasos libres, esto que está aquí, free ácidos grasos. Fíjense entonces, tienen éster de colesterol y colesterol, ellos se transforman en en HDL2. HDL2 son captados en el hígado, y una parte de esos HDL2 que no se captan se convierten nuevamente en HDL3 y se mantienen en ese juego. Por eso se dice que de estas tres moléculas, la más importante, la que lleva el colesterol realmente al hígado, es HDL2. Este sería, si nosotros miramos quién es el bueno, entonces este serían los buenos. Bueno, entonces esa parte es importante que lo tomamos en cuenta. Y aquí para recordar que la proteína transferidora de ésteres de colesterol facilita la transferencia de colesterol esterificado y triglicéridos desde HDL a otras lipoproteínas. Lo hemos mencionado en las clases anteriores. Acá entonces el transporte de colesterol entre los tejidos es una lámina general. Ya hemos mencionado esta lámina, pero para que vean entonces lo que está pasando. Y vemos entonces lo que hace la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Luego veríamos lo que hace la HDL2, que es la que lleva el colesterol y triglicéridos al hígado. Vemos entonces el colesterol hepático se excreta en la bilis, como colesterol y como ácidos biliares, lo hemos mencionado. Y finalmente decimos que el coprostanol es la parte de las sales biliares y colesterol mismo, que es transformado por bacterias intestinales y se elimina vía intestinal, vía S, pues. Estos son los metabolitos, y vamos a mencionar algunos detalles. Por ejemplo, la lipoproteína lipasa. Esta está localizada en el endotelio de los vasos sanguíneos, de tejido adiposo, corazón, vaso, pulmón, glándula mamaria, lactante, etc. Su función es básicamente hidrolizar a los triglicéridos para liberar los ácidos grasos que son tomados al interior de la célula. El glicerol puede quedar en el torrente sanguíneo y llega al hígado para formarse en glucosa probablemente, o puede servir para la formación de otros triglicéridos. Esto requiere la presencia de fosfolípidos y de C2 para poderse activar. Las ApoC2 activa la lipoproteína lipasa. Tiene un km bajo en corazón, por lo cual tiene una alta afinidad, 10 veces mayor en el tejido adiposo. Ellos actúan sobre los triglicéridos, lo convierten en glicerol más 3 ácidos grasos en el tejido. Entonces esa es la función de esta lipoproteína lipasa. Aquí tenemos la lipoproteína lipasa, lo que está actuando, lo que está haciendo.
básicamente lo que hemos mencionado anteriormente. Ven la lámina y la analizan. Luego tenemos otra enzima que vamos a mencionar algunos detalles, ya le hemos dicho, que es la LK, lecitin colesterol aciltransferasa. Interviene en la eliminación de colesterol no esterificado de las lipoproteínas y tejidos y lo lleva hasta básicamente las HDL. Y de las HDL se pueden transferir al hígado, una parte, y otra parte se transfiere al resto de las lipoproteínas que lo llevarán también al hígado. Se une al disco naciente de HDL1, sería acá, no la 3, que tiene una doble capa discoide. Repito, aquí no es la 3 sino la 1, que es la que es naciente. Y una capa discoide tiene su apoproteína A1 más colesterol libre. Comienza a hacer su trabajo y a llenar a ese HDL, a llenarlo de colesterol. Producen lecitina transferido a la albúmina, en otros casos, más colesterilo, que es transferido al interior de la HDL, y de aquí puede ser transferido también a otras lipoproteínas. Aquí tienen la reacción de la LK y ellos van a esterificar, básicamente su reacción es esterificar en el anillo A del colesterol, posición 3. Eso es lo que hace la LK. Aquí entonces tenemos en el proceso de ateromatosis una lámina para decirle, fíjense, la gran cantidad de LDL que queda remanente en el torrente sanguíneo. Sencillamente se van a modificar cuando queda mucho tiempo, y al modificarse ya no pueden, estos que están aquí, no pueden ser digeridos por los macrófagos. Los macrófagos lo toman y se convierten en células espumosas o esponjosas o sponge cell. Entonces migran al endotelio, por su endotelio, y allí sencillamente se van a ir depositando hasta obstruir las arterias. Ok, antes de entrar en las patologías que se producen en el metabolismo de los lípidos, vamos a hacer una mención pequeña acerca de los ácidos grasos omega 3. Quiero mencionarle que cuando hablamos de ácidos grasos tipo omega, básicamente estamos mencionándolo o haciendo la cuenta de ello, la numeración desde el extremo, desde la cola, no por el grupo alfa carboxilo, sino de la cola. Y cuando decimos que se trata de un ácido omega 3, 6 o 9, estamos haciendo que el primer doble enlace que se forma, la primera insaturación que tiene este ácido graso, generalmente 18 carbono, comienza en omega 3. Si usted cuenta de la cola hacia atrás, sería 18, 17, 16. 18, 17 y 16. Entonces se dice que son omega 3. Todo lo que se deriven a partir de ahí son omega 3. Si por el contrario se está en número 6, sería entonces 18, 17, 16, 15, 14, 13, entonces sería justamente el omega, en este caso 6. Y todas las insaturaciones que se puedan producir son a partir de ese ácido graso. Igual pasaría para los omega 9, igual omega 7. Entonces ellos se pueden contar de esa manera. Ese dato es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que estos ácidos grasos son poliinsaturados, son necesarios en nuestro organismo, forman parte de los ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico, y dan origen a las prostaglandinas, y dan los tromboxanos, a los leucotrienos y lipoxina, que en otros casos nos pueden ayudar para el metabolismo y el control, básicamente el control de nuestro metabolismo, o sea, actúan como hormonas. Lo interesante también de estos ácidos grasos omega es que debido a que tienen muchas insaturaciones, obviamente su punto de fusión es muy bajo, por debajo de 0, que ya lo hemos mencionado, y por lo tanto están presentes en esos vegetales y animales o peces que están en aguas muy frías o en zonas muy frías, de tal manera que no se solidifican, pues, y pueden mantener el metabolismo y la funcionalidad de ese organismo.
Otro detalle importante que tenemos que tomar en cuenta es la deficiencia de carnitina. Recuérdale que carnitina es la molécula que nos permite transportar los ácidos grasos activados al interior de la mitocondria para que se haga la beta-oxidación. Ese dato es importante porque algunas personas utilizan carnitina supuestamente como vitamina para aumentar de peso, lo usan en los niños. Pues eso no es verdad. Puesto que la carnitina lo que hace básicamente utilizar los ácidos grasos. Si el individuo está en actividad muscular, ya entrenado, pues él pasa rápidamente los ácidos grasos al interior y los cataboliza, los oxida. Y por ese camino tiende a bajar de peso. De todas maneras, es bueno dárselo a los niños porque, entre otras cosas, ayuda a la movilidad muscular esquelética. Y también se ha utilizado en el tratamiento de arritmia, donde hay en el déficit de producción de ATP. Entonces ellos permiten la entrada de ese ácido graso a la mitocondria para la producción de energía en forma de ATP. Bien, quiero mencionarle una enfermedad por almacenamiento de los lípidos. Fíjense en la enfermedad de Gaucher, en este caso se acumula este lípido glucocerebrósido. La enzima que está deficiente es la glucoceramil beta de glucosidasa, y así tendríamos otras, pues puede afectarse el hígado, el corazón, el vaso, el cerebro, etc. La enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Krabbe, la enfermedad de Fabry y la de Tay-Sachs. Ustedes quedan como tarea que puedan investigar y ahondar un poquito más en estas enfermedades, que por lo demás son enfermedades autosómicas, son raras, pero es necesario que la tengamos en cuenta por si acaso. Cuando ya hemos descartado todas las enfermedades más frecuentes, pues hay que ver la posibilidad de que estemos en presencia de una enfermedad de esta. En esta lámina podemos ver, fíjense, por mencionarle algunos, la enfermedad de Fabry, ¿ven? Que tienen ustedes aquí, y menciona la enzima que está alterada, igual que el Tay-Sachs, la enzima que está alterada. Podemos ir viendo, pues entonces, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la de Sandoff, cualquiera de ellas. Entonces, ese es el metabolismo de los lípidos, pues la deficiencia de algunas enzimas produce acumulación de estos metabolitos. Más frecuentes son las enfermedades denominadas hiperlipoproteinemia o dislipidemia, que se clasifica en términos generales en 5 o 6 tipos, como se miran acá. 5 generalmente, una es la de tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos las lipoproteínas que se van acumulando y los contenidos que vamos a encontrar en sangre. Pues entonces fíjense, la de tipo 1 hay un aumento de kilomicrones, no se aclaran, y por supuesto el paciente tiene los triglicéridos muy elevados. En este caso se producen kilomicrones, pero tienen alteraciones y vamos a encontrar una hiperlipoproteinemia a expensa de kilomicrones en el perfil de lípido. Tenemos la de tipo 2A, se aumenta o se mantiene LDL elevado, la de 2B, LDL y VLDL, la de 3, VLDL y DL, no hay transformación básicamente a LDL y hace que entonces estas se acumulen. Y la de 4, tienen ustedes VLL como tal, se acumulan, no se aclaran. Y la 5 tienen VLDL y kilomicrón, hay una alteración en ese receptor que no permite que se puedan tomar. También tendríamos deficiencia, por ejemplo, de la LK, en este caso una enfermedad autosómica recesiva, es rara, pero es importante que tengamos lo que se pudiera aparecer. Hay, entre otras cosas, aterosclerosis temprana, porque no se puede tomar el colesterol, esterificarlo y llevarlo al hígado para que siga su ciclo hasta que se puedan eliminar. En estos casos, entonces, se puede producir. También fíjense que en una forma transitoria de la hepatitis, les menciono que la LK es sintetizada en el hígado, como les mencioné, es en el hígado, no en el intestino, y si hay una hepatitis se afecta la síntesis de LK y por supuesto entonces lleva a que se pueda producir momentáneamente esta patología. Aquí esta lámina es extraída del libro de Harper, Bioquímica de Harper, y están las características de las dislipidemias. Entonces tenemos la dislipidemia tipo 1, donde hay una deficiencia familiar de la lipoproteína lipasa. Recuérdense que esta es la enzima que está en el tejido periférico anclada en los vasos sanguíneos, que permite descargar a los triglicéridos. ¿De quién? Tanto de las VLDL
como de los kilomicrones. Obviamente que si no tenemos esta enzima o hay deficiencia, pues se va a acumular todos estos contenidos, pues. Tenemos el hipercolesterolemia tipo 2 familiar, 2A. En este caso, los receptores de LDL están defectuosos o hay una mutación en la región del ligando de la ApoB100. Obviamente, entonces, al haber esto, no podemos aclarar o tomar las LDL. Hay una gran concentración de LDL, hipercolesterolemia, que da como resultado aterosclerosis y enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque estas LDL en sangre se van acumulando, se modifican, son tomadas una vez que se modifica, son tomadas por los macrófagos no pueden digerirlas, se convierten en células espumosas van como a un vertedero de basura en su endotelio y ahí se forma una capa de fibrina y va aumentando el vaso cada vez más, el lumen se va obstruyendo y finalmente produce en edades tempranas de la vida, como 10, 11 años, 12 años, infarto al miocardio. Y cuando se hace la autopsia vamos a encontrar que estos pacientes tienen aterosclerosis avanzada. Tenemos entonces hipercolesterolemia familiar tipo 3, hay una deficiencia en la eliminación de residuos por parte del hígado, se ve una anormalidad importante en la ApoE100. Recuérdense que la ApoE100 es la que entrega las HDL y ella misma la tiene para que puedan ser captados a nivel del hígado estas lipoproteínas. Los pacientes entonces carecen de esa isoforma E3-E4 y solo tienen E2, que no reacciona con el receptor de E1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se aumenta las VLDL, se mantiene también las LDL que van a estar ahí y finalmente también hay una hipercolesterolemia de tipo familiar, no se pueden eliminar. Fíjense entonces, aquí tenemos la de tipo 4, hay una sobreproducción de VLDL que está relacionado con intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia. ¿Qué pasa acá? Si usted tiene una resistencia a la insulina, usted consume carbohidratos, muchos carbohidratos, esos carbohidratos generalmente por acción del metabolismo se convierten y se almacenan como triglicéridos. Pero si hay una sobreproducción de VLDL y usted tiene intolerancia a la glucosa tiene hiperinsulinemia, va a convertir rápidamente, estimula el paso de glucosa que se va por vía de glucólisis, síntesis de ácidos grasos. Recuérdense que se sintetiza en el hígado, la insulina estimula la glucólisis, estimula la síntesis de ácidos grasos. Se produce gran cantidad de ácidos grasos, estos ácidos grasos se meten, se empaquetan y forman VLDL, pero está la magnitud que usted tiene que no logra aclararla, amén de que se acumula mucho en el hígado y producen hígado graso. Esos datos es importante. Luego tienen otra hiperalfa proteinemia familiar, aumento de la concentración de HDL, un trastorno raro que al parecer es benéfico para la salud y la longevidad. Ojalá la gente tuviera eso y durara mucho más. También hay una deficiencia de lipasa hepática, la falta de esta enzima origina acumulación de grandes remanentes de HDL ricas en triglicéridos y VLDL. Esos datos es importante que lo tengamos aquí presente. Entonces estos pacientes tienen síntomas de enfermedad coronaria. Luego tenemos otras enfermedades, confíense, deficiencia de la L-citincolesterol transferasa, la que hemos mencionado. Y hay otro en exceso de lipoproteína que se produce y tenemos que estar presentes porque en estos pacientes se produce enfermedad coronaria prematura debido a aterosclerosis, más trombosis debido a inhibición de la fibrinolisis. Bueno, entonces, todos estos datos es importante que lo tengamos en cuenta. Con esta clase culminamos el capítulo correspondiente a lípidos. Queda de parte de ustedes estudiar todo lo remanente y como siempre estoy a la orden para cualquier pregunta o duda que tengan, ya sea por la vía telefónica o por este mismo canal. Muchas gracias por su atención.